Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Hablaremos sobre epistemología en el siglo XX. A principios del siglo XX, los problemas epistemológicos fueron ampliamente discutidos y surgieron diferentes escuelas rivales. Se prestaba especial atención a la relación entre el acto de percibir algo, el objeto directamente percibido, y lo que puede decirse que se conoce como resultado de esa percepción. Durante el siglo XX se forjaron tres modelos básicos de interpretación del conocimiento científico: el empirismo lógico, el sociohistoricismo humanista y el realismo, o mejor dicho, racionalismo crítico. El empirismo inductivo, bajo cánones identificados con la palabra positivismo, se convierte en la más influyente interpretación del conocimiento científico en el siglo XX, reaccionando contra el conocimiento especulativo y propugnando el conocimiento riguroso sometido a reglas de validación fundadas en la experiencia constatable. Después de 1920, en la ciudad de Viena, se formó un famoso grupo de académicos, conocido como Círculo de Viena. El Círculo de Viena produjo un buen número de tesis epistemológicas, entre las que cabe destacar, son cuatro. Primera, criterio de demarcación. Lo que distingue al conocimiento científico de otros es su verificabilidad con respecto a los hechos constatables. Así, la verificación empírica constituye el criterio específico de demarcación entre ciencia y no ciencia. Luego, el segundo, inducción probabilística. La producción de conocimiento científico comienza por los hechos evidentes, susceptibles de observación, clasificación, medición y ordenamiento. Dado que un conjunto de todos los datos de una misma clase escapa a las circunstancias de tiempo-espacio del investigador, el proceso de generalización de observaciones particulares tiene que apoyarse en modelos de probabilidad. Como un tercer aspecto, tenemos el lenguaje lógico. Enunciados serán científicos, o los enunciados serán científicos solo si pueden ser expresados a través de símbolos y si pueden ser relacionados entre sí mediante operaciones sintácticas de un lenguaje formalizado. Aquí tenemos la propuesta de Ludwig Wittgenstein en su Tractatus Logico Philosophicus. En un cuarto aspecto tenemos la unificación de la ciencia, que nos dice que todo conocimiento científico estará identificado mediante un mismo y único patrón. En sentido epistemológico y metodológico, no se diferencian entre sí los conocimientos científicos adscritos a distintas áreas. Existe una única filosofía de la ciencia, un único programa de desarrollo científico para toda la humanidad. Ya desde las primeras declaraciones del Círculo de Viena hubo críticas de corte racionalista a las tesis empírico-inductivas de esa escuela. El más importante representante de estas críticas, el filósofo austriaco Karl Popper, publica su famosa Lógica de la investigación científica en 1934, cuando las tesis de Viena están en pleno desarrollo. Popper empezó a ser verdaderamente considerado a partir de 1960, convirtiéndose probablemente en el filósofo de la ciencia que mayor influencia ha tenido en las investigaciones y metodologías de numerosos científicos. En la corriente de oposición racionalista al empirismo inductivo pueden agruparse interpretaciones epistemológicas no del todo coincidentes, pero que muestran en su conjunto un trasfondo coherente de acuerdos elementales. Tomando el pensamiento de Popper como base, las tesis principales de esta corriente se pueden sintetizar del siguiente modo. Primera de ellas:
Criterio de demarcación. Lo que diferencia a la ciencia de otros tipos de conocimiento es su posibilidad sistemática de ser rechazada por los datos de la realidad. En el enfoque racionalista, un enunciado será científico en la medida en que más se arriesgue o se exponga a una confrontación que evidencie su falsedad. Es lo que se conoce como falsacionismo. Segundo aspecto es el carácter teórico deductivo del conocimiento. El racionalismo del siglo XX declara inválido el conocimiento construido mediante generalización de casos particulares y concebido como simple descripción o sistematización de irregularidades detectadas en los hechos estudiados. La característica fundamental del racionalismo es la concepción teórica del conocimiento en términos de explicación predictiva y retrodictiva, sustentada en una vía deductiva controlada por fórmulas lógico-matemáticas. Arribamos así al tercer aspecto mencionado, titulado realismo crítico, como rechazo tanto al idealismo como al realismo ingenuo. Se adoptó el concepto realismo crítico, según el cual no es válido identificar el conocimiento con los objetos estudiados, de donde se deriva la necesidad de someter a crítica los productos de la investigación para profundizar en las diferencias entre resultados objetivos y subjetivos. Sin embargo, en la interpretación empírico-inductiva y en la racionalista hay dos elementos comunes. Uno es la concepción analítica de la ciencia, el otro es su escasa atención al contexto sociohistórico que condiciona el conocimiento científico. Contra estos dos elementos comunes habrá, a partir de 1970, una sólida reacción que comienza con la estructura de las revoluciones científicas, los famosos paradigmas del físico Thomas Kuhn. Continúa contra el método de Paul Feyerabend y sigue con la llamada Escuela de Frankfurt, cuyas tesis van más allá de una epistemología y cuya manifestación más elaborada es la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. El impacto de esta reacción antianalítica y sociohistórica ha estado casi totalmente limitado a las ciencias sociales. La tesis esencial del enfoque sociohistórico plantea que el conocimiento científico carece de un estatuto objetivo, universal e independiente, sino que varía en dependencia de los estándares socioculturales de cada época histórica. Kuhn sostiene que las tesis científicas no se superan unas a otras mediante procesos de verificación ni de falsación, sino que cambian en virtud de la crisis y pérdidas de fe en un determinado paradigma científico, y que esto depende mucho más de variables sociohistóricas que de los procesos del conocimiento en sí mismos. Feyerabend defiende una versión más radical y afirma que, dado que no existe el método, cada cual puede usar el que quiera. Estamos ante el principio del todo vale y postulación del anarquismo epistemológico. La Escuela de Frankfurt no es antirracionalista, aunque sí antianalítica y sociohistórico, partiendo de los conceptos marxistas de dialéctica y materialismo histórico. Dejo una tarea a mis oyentes. De la exposición que acabo de realizar sobre epistemología, elaboren un cuestionario de 10 preguntas y sus respuestas respectivas, con la finalidad de profundizar y de encontrar los elementos más importantes, sobre todo, de la exposición realizada. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión
in notitia veritatis proficere pax et bonum.